Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar organizado por el Comité de Ciberseguridad del CISOF Monterrey, el Clúster de Innovación en Tecnologías Digitales de Nuevo León. Agradecemos sinceramente su tiempo e interés por acompañarnos en esta sesión titulada Ciberresiliencia Visión 2026. Este espacio está diseñado para reflexionar sobre los retos actuales y las oportunidades futuras en materia de seguridad digital. Adelante, Bercy, por favor. Antes de iniciar, les vamos a pedir, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados y al final habrá un espacio para las preguntas y respuestas. Adelante. Y bueno, primero que nada le voy a ceder la palabra a la ingeniera Ángeles Vela, directora general del CISOF Monterrey, quien nos dará la bienvenida. Muchas gracias, Andy. Muy buenos días a todos. Ya terminando este cuarto mes y siendo muy constantes con este comité de ciberseguridad, que sin duda ustedes saben que es un tema que a todos nos interesa mucho. Y en lo particular, bueno, en esta sesión va a estar muy enriquecida con este tema que ya nos mencionó Bercy, Andy, pero también vamos a platicarles de todos los planes que traemos en este comité. Ha estado muy activo, hemos tenido varias sesiones específicamente para trabajar sobre un proyecto enfocado a las pymes. El líder del comité, el ingeniero Israel Peralta, nos va a dar más detalles adelante, pero pues muy emocionada de que este comité esté tan activo y pues con tantos proyectos, sobre todo este que va a apoyar muchísimo a toda la comunidad en general, específicamente a las pymes, pero en general a toda la sociedad de Nuevo León y de México. Quiero agradecerles de parte del CISO Monterrey, Clúster de Innovación en Tecnologías Digitales, el que el día de hoy nos acompañen, que le den continuidad a todos estos temas y sobre todo, bueno, pues ponerme a sus órdenes por si se requiere algo de información, si ustedes requieren algún apoyo en este tema de ciberseguridad o están interesados en sumarse a este comité, pues escríbanos. Aquí estamos para servirles. Y no me queda más que agradecerles nuevamente su participación y pues cederle la palabra al líder del comité, quien va a ser nuestro speaker del día de hoy, el ingeniero Israel Peralta. Gracias, Israel, y bienvenidos a todos. Bueno, aquí voy a leer tu semblanza. El ingeniero Israel Peralta es egresado de la Universidad Regiomontana de la carrera de Ingeniero Industrial y de Sistemas. Actualmente, él es director de IPC Services, una compañía que ha brindado soluciones de TI a más de 200 organizaciones, ofreciendo consultoría en ciberseguridad, administración de TI, estrategias de contención, entre otros múltiples servicios. Ha participado en proyectos de misión crítica para plantas eólicas, termoeléctricas y en productos de manufactura acerera. De Monterrey, donde imparte clases sobre ciberseguridad y además es miembro activo de WOMCY. También se desempeña como líder del comité de este comité de ciberseguridad en el clúster CISOC Monterrey. Así que pues es un honor tenerte por aquí, Isra. Bienvenido y adelante con la presentación del día de hoy. Gracias, Ángeles, muchas gracias. Aparte de todo eso, también por el mandado los domingos y por la barbacoa. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Muy contento de estar con ustedes. Claro que el comité es algo que quiero mucho y aprecio mucho y me gusta porque podemos llevarle a las personas contexto e información. La intención del comité es poder entrenar y hacer que la comunidad de empresarios y de empresas y de personas de Nuevo León y en el país, hemos tenido algunas conferencias a nivel del país y en Latinoamérica podamos llevar información de primera mano. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama ciberresiliencia y tomamos este tema porque aunque siempre hablamos de ciberseguridad y ciberseguridad es la protección de la data o de los datos para las personas, las compañías, los gobiernos,
Hay un dicho que se usan en los motociclistas, en los que hacen bicicleta y en los que vendemos ciberseguridad. No se trata de cuándo te vas a caer, sino de quién, más bien no se trata de si te vas a caer o no, sino más bien de cuándo. Y en el tema de ciberseguridad, no se trata si te van a atacar o no, sino más bien es, pues te van a atacar. Y ya no podemos evitar un ataque, entonces tenemos que saber qué vamos a hacer cuando sucede el ataque. Ahora, no quiero que se alarmen, un ataque puede ser fructífero o no fructífero. No estoy hablando de que ya te encriptaron o ya te robaron información o ya te hicieron un daño. Estoy hablando de qué pasa cuando está sucediendo lo que quieren lograr hacer y cómo le vamos a hacer para que ese ataque no sea fructífero y te puedas defender durante el ataque. Eso es lo que llamamos un proyecto de contención. Entonces, hoy no vamos a hablar de las cosas preventivas, no vamos a hablar de evitar un ataque, vamos a hablar de qué haces cuando sucede el ataque. ¿Estamos de acuerdo todos? Está el chat abierto, si alguien tiene alguna opinión o algo que quiera participar, yo encantado de escucharlos y de leerlos, aunque es un webinar en una vía y esperamos que nadie abra el micrófono, también pueden compartir o preguntar ideas. Al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Ahora, ¿qué es lo interesante de pensar del ataque? La pregunta más clave es cuánto tiempo puedes estar detenido, cuánto tiempo tu negocio puede permanecer bajo un ataque si es que fuera fructífero. Y esperemos que no llegues a esto, ¿no? O sea, que no suceda, que suceda el ataque, pero que no sea fructífero y que evitemos ser detenidos en nuestra operación. ¿Cuáles son los efectos de un ataque? Bueno, la primera es pérdida de ingresos, porque el no poder atender a tus clientes o no poder operar va a generar un costo de oportunidad, no vas a poder transaccionar posiblemente o no vas a poder terminar lo que estás haciendo, ¿no? Un otro tema interesante de un ataque es robo de datos. El robo de datos es interesante hablarlo porque no siempre te das cuenta que robaron datos hasta que te los robaron. Y a veces, cuando tienes preparado todo para darte cuenta, tienes que saber cómo vas a contener esta parte, ¿no? Entonces, robo de datos es un daño fuerte en el tema de ciberataque y aparte lleva implicaciones legales por las leyes de los gobiernos de los países. En México tenemos una ley de protección de datos en posesión de particulares y de protección de datos en posesión de gobiernos y en protección de datos en posesión de empresas. Entonces, el robo de datos es algo interesante, ¿no? La otra es que muchas empresas pequeñas, pymes, no logran recuperarse un ataque. Conocemos casos de empresas que les encriptan la información, ahí estaban las cuentas por cobrar y no pueden cobrar porque no saben a quién les debe, pero pues sí les cobran, ¿no? Y muchas veces la empresa termina por cerrar por un ataque de este tipo, ¿no? Y el último dato interesante es que regularmente un ataque, una recuperación de ataque, dependiendo de la capacidad operativa de la empresa, pero en promedio se tardan hasta 2 semanas en poderse recuperar de un ataque. O sea, ya me encriptaron, o ya me robaron, o ya me están robando información, o ya me detuvieron la máquina de producción. Entonces, ¿cuánto me va a tardar en reparar todo esto? A veces son 2 semanas. Y ahí nace el concepto de Disaster Recovery Plan, que es recuperarse de un ataque, de un desastre que viene de la parte de manufactura realmente. Inició como cómo le hago para recuperarme y en la parte de ciberseguridad también lo tenemos y ese Disaster Recovery Plan tiene que tener ese tiempo en el que me voy a recuperar, aunque en promedio hemos visto, la historia dice que son más de 2 semanas. La intención es que tú hoy te lleves información para que hagas un plan en el que sea lo más rápido posible, puede ser un día, puede ser una hora, pero sobre todo ese plan de contención tiene que saber qué vas a hacer durante el proceso cuando te das cuenta que está pasando. ¿Qué experiencia tenemos en IPC? Por decir, nosotros atendemos gobiernos y no sé si se acuerdan, el año pasado hubo un ataque orquestado contra gobiernos de cierto partido y salieron las noticias que muchos gobiernos habían sido atacados y consumados los ataques. Nosotros tenemos un gobierno que también fue atacado en ese proceso y gracias al plan de contención pudimos detener el ataque y no se logró fructificar. O sea, no robaron nada, nomás estuvimos resolviendo el tema para que no se mantuvieran. Y eso es lo que los quiero llevar a pensar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los datos? ¿Cuánto se pierde, no? ¿O cómo sucede? Hay brechas o vectores de ataques y ahí nos damos cuenta que el 70% de los ataques inician con un correo electrónico. El famoso phishing sigue siendo un método de ataque interesante. Ahorita vamos a ver otros tres, pero es el que principalmente se logra. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque tenemos que saber
que por ahí va a llegar y es parte del programa de contención, es capacitar a las personas para que sepan que esto sucede, ¿no? También sabemos que entre que una brecha de ciberseguridad es violentada y nos damos cuenta del ataque, pasan alrededor de 200 días. ¿Qué significa esto? Ya obtuvieron la credencial de alguien, ya están pudiendo accesar a la base de datos, pero no están haciendo algo que demuestre que tenemos un insider o alguien adentro. O sea, pudieran pasar 200 días antes de detectarlo y es un valor interesante porque nuestros sistemas de protección deben de podernos avisar cuando estamos haciendo cosas anómalas. Antes eran 6, 8 meses, ahora ha bajado a menos tiempo para poder definir que esto va a pasar, ¿no? El promedio de un ataque en Estados Unidos es un valor que encontré en Estados Unidos, no es un valor latinoamericano, pero pues, es donde teníamos información. $120,000 cuesta promedio un ataque. Ahora, este es el costo sumado del daño que se da por pérdidas económicas, más el daño de reputación, más el daño de recuperarte. A veces es más caro recuperarte que haberte preparado o protegido. Hay un caso aquí en México de una empresa que fue atacada y que poder continuar operación los obligó a moverse a la nube y ese movimiento a la nube y ese tiempo que se en la nube fue más caro, ese tiempo en costo que lo que tenían presupuestado para inversión en temas de ciberseguridad. Y es un valor interesante porque a veces no queremos invertir o no podemos invertir porque no estamos viendo que lo que está en riesgo es mucho más caro que lo que estamos gastando, ¿no? Y bueno, el 60% de las pymes cerraron los siguientes 6 meses tras un ciberataque, ¿no? La mayoría de las empresas sufren esos tipos de ataques porque o no tienen las protecciones adecuadas o los ataques son tan elaborados que son complicados de detener, pero también porque no saben qué hacer durante el ataque. Por ahí hace mucho hablábamos había un meme donde decía, rompa el cristal y desconecta los cables. Hoy en día desconectar los cables no es tan fácil, ¿no? No puedes detener una planta de operación en seco, tiene que haber un proceso para hacerlo. Entonces tenemos que saber cómo vamos a operar durante el proceso. Ahora, ¿cómo suceden los ataques? ¿Qué es lo que hace que pueda llegar un infiltrado o un atacante a nuestra nación? Ya lo hablamos, del tema del phishing, pero el phishing va más allá de simplemente un correo. El phishing se le agrega algo que se llama ingeniería social. Y esos dos son los que más fuerte hoy en día están. Y lo quiero dejar claro porque creo que la forma de contrarrestarlo es con conciencia y capacitación a nuestros colaboradores. Phishing llega a través de un correo electrónico. Siguen llegando, a mí me llegó ayer o antier uno de una supuesta señora que su esposo era un empleado de un banco y que tenía dinero ahí que nadie podía cobrar y que podía hacerme el favor de simular que yo era parte de los familiares y poder cobrar ese dinero. A mí me llegó antier, que es el famoso phishing que siempre ha llegado por años, que antes llegaba por cartas, y que ese ataque es, pues yo deposito dinero para poder sacar el dinero y es lo que estoy perdiendo, ¿no? Pero hoy hay uno nuevo que se llama ingeniería social, que ese es muy padre porque es muy padre entenderlo, ¿verdad? No es que sea padre hacerlo, porque es la manipulación de las personas basadas en sus miedos, en sus necesidades, en sus carencias para poder obtener información, pero a veces tan simple. Pues un ataque muy mencionado fue el del año pasado de Uber, que le hablan a un ejecutivo de Uber, a un agente de Uber, le dicen, oye, soy de soporte técnico, tu cuenta tiene un problema, necesitamos tu usuario y tu pago para poder acceder a tu cuenta y resolverlo. Y después de que lo envolvieron en una llamada, lograron tener esa información y lograron entrar a los sistemas y robaron, no me acuerdo cuántos millones de tarjetas de crédito que estaban hospedadas en los sistemas de Uber. El que hemos visto con los bancos que le hablan y te dicen, oye, va a haber, hay una transacción de tu banco, queremos saber, queremos que la confirmes si eres tú o no, contesta con un sí o un no, contestas que no eres tú, entonces es una llamada supuestamente del banco, donde te dicen que fue comprometida tu cuenta y a través de llevarte con ingeniería social logran obtener tus datos y logran hacer que tú cambies el teléfono de tu cuenta, es un ataque de ingeniería social. Entonces, cuando educamos a nuestro personal para que sepa que esto puede pasar, entonces se vuelve un poco más cautivo o previsor cuando reciben este tipo de llamadas, ¿no? Aquí en Monterrey hubo un ataque que era un empresario que tenía dos asistentes y a través de un asistente simulan que es una de ellas dos que le habla a la otra y le pide una transferencia para pagar una cuenta del hijo en un banco que tienen que pagar y le robaron una cantidad de dinero específica a través de una simulación ingeniería social. Bueno, otro tipo de vector de ataque es el malware. El malware como tal, un virus, un troyano, como le quieran llamar,
Hoy con inteligencia artificial es mucho más simple hacer un malware, es mucho más eficaz lograr que penetre. Y ahí, bueno, tenemos que tener protecciones que nos permitan empezar a ver temas de malware. Hoy vemos que los EDR son muy poderosos, o los XDR y los MDR, las soluciones avanzadas de anti-malware, pero también vemos que tenemos que tener cosas más básicas, como revisiones y revisar la consola. A veces creemos que la tecnología va a hacer todo y la tecnología nada más es un brazo que nos va a ayudar a hacerlo. Entonces, tenemos que robustecer esa parte de vigilancia, la parte de malware. Ahorita vamos a platicar de cómo resolver esto. Y parte de ese malware y parte de ese phishing lo que explota son vulnerabilidades. ¿Cuál es el problema hoy en día de los CDRs y los MDRs? Es que regularmente se configuran de forma equivocada o vivimos con sistemas operativos muy viejos, estoy siendo muy técnico, o vivimos con sistemas operativos mal configurados. ¿Qué pasa? A veces llega alguien y dice, oye, necesitamos hacer esta función digital en la empresa, hacer una actualización de software, del sistema contable, del sistema RP. Entonces, dame exclusiones para poder hacer esta función. Y hemos notado que esas exclusiones, regularmente el sistema permite entrar cosas que son vulnerables, ¿no? Por decir, si, y lo voy a decir así muy abierto, si nuestro proveedor de soporte del ERP utiliza software de conexión remota que no es pagado y que no está descargado de una plataforma original, pudiera tener ya software embebido de tipo malware. Entonces, cuando yo a mi proveedor le abro la oportunidad para que pueda entrar a manipular mi servidor para un respaldo, que tenemos un caso muy documentado de eso, y utilizó una plataforma de conexión remota que no era válida o no era legal, ahí me inyectó información. Entonces, oye, es que pues es mi proveedor, ¿cómo le hago para saber que no está haciendo algo indebido? Pues tenemos que empezar a valorar a nuestros proveedores para ver que utilicen software legal y software real y pagado, ¿no? Otra vulnerabilidad es cuando cometemos el error de configurar nuestros sistemas operativos para que hagan ciertas funciones y no cuidamos que estamos abriendo las puertas. Y hay que hacer ciertas valoraciones para eso. Existe tecnología para validar que estas vulnerabilidades no existan, ¿no? Ahora van a decir, Israel, es que en las pymes es difícil que compremos tecnología para probar vulnerabilidades. Bueno, hay proveedores que podemos hacer servicios de vulnerabilidad para poder ver. Entonces, vectores de ataque sigue siendo phishing, uno de los principales. Phishing utiliza mucho ingeniería social y lo que intenta es inyectar malware y todo esto sumado es explotar lo que ya tenemos como vulnerabilidades. Ahora, ¿cómo funciona la ciberresiliencia o la resiliencia? ¿En qué tenemos que poner foco? ¿Cómo resolvemos de todo lo que les acabo de platicar? ¿Cómo le hacemos para que no nos impacte y para que no suceda, no se fructifique el ataque? Bueno, vamos a hablar de cuatro fases. Uno, obviamente, es anticipar. Otro es, bueno, resistir durante el proceso. La tercera es responder. No podemos quedarnos tranquilos, estáticos durante un ataque. Tenemos que tener la capacidad de poder responder. Y la última es recuperarse cuando se orquestó el ataque. Hoy en día muchas como conversaciones dicen que la ciberresiliencia es recuperarse del ataque. Es cierto, es una forma de hacerlo a través de un buen respaldo, pero quiero ir un paso más allá y es cómo hago activamente ciberresiliencia. El primer paso de ciberresiliencia es el tema de anticipar. Me voy a ir directamente a eso. Esta lámina la voy a dejar para el final, pero bueno, el primer paso es cómo evalúo mi postura de ciberseguridad de la empresa en cualquier tamaño. O sea, puede ser una micro, puede ser una pyme, puede ser una small o puede ser una enterprise. Tengo que evaluar los riesgos a los que estoy sometido. Y esto va a variar de tipo de empresa a tipo de empresa. No son los mismos riesgos alguien que vende por internet, a alguien que transacciona por teléfono o que transacciona en un local comercial. No es el mismo riesgo alguien que tiene una venta directa en internet a alguien que vende por mail. Entonces, cuando yo puedo identificar qué riesgos tengo, puedo identificar dónde pueden venir las vulnerabilidades, tanto de tema de ingeniería social como de tema de técnicos, entonces puedo generar un plan para detenerlas. Ahora, esto necesitamos evaluarlo antes de que suceda. Necesitamos evaluar, o sea, no es, ya tengo el ataque y entonces, ¿qué opciones tengo? No, esto es un paso antes, es, si mi riesgo es que me puedan infiltrar algo a través de la página web, que es mi portal de ventas, entonces ahora sí tengo que proteger mi portal de ventas
Esa es la parte preventiva que hace ciberseguridad, pero también tengo que tener un plan de acción en caso de que vea y qué tengo que ver. O sea, ¿cuál sería un ataque? De repente pedidos que no suenen lógicos en mi portal de ventas. O sea, tan simple como un pedido que me hacen y que la forma de cobranza está dudosa. Eso es un posible ataque, ¿no? Pero un ataque digital sería que de repente empiezo a ver pedidos con información extraña, no lógica. Entonces puede ser que mi atacante esté intentando infiltrar mi base de datos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo claro cuáles son mis riesgos y tengo claro cuáles son las vulnerabilidades, luego tengo que definir en prioridad qué es más crítico y qué es menos crítico para poder hacer mi plan de evaluación. O sea, evaluar me va a permitir poder monitorear en tiempo real lo que está pasando en ese punto de riesgo, poder determinar qué sería un indicador importante de riesgo y luego ya ahora sí vamos a ver la parte de fortalecer y responder. No sé si me explico en esta parte. Es tener bien claro quién soy, qué me puede doler y cómo me lo pueden explotar. Ahora, yo les tengo aquí un aviso, un anuncio o un comercial, como lo quieran ver, pero el CISOF, en colaboración con la Secretaría de Economía del Estado, del Gobierno del Estado de Nuevo León, hemos creado un cuestionario de autodiagnóstico en ciberseguridad que va a ser lanzado muy pronto. Tenemos una fecha tentativa que voy a evitar decir porque no está tan firme, pero manténganse conectados a las redes sociales del CISOF o de la Secretaría de Economía para que puedan ver cuándo lanzamos el cuestionario. Va a ser un cuestionario muy padre que ya se diseñó, que va a servir para que las empresas puedan autoevaluarse y poder determinar cuál es su nivel de riesgo, cuáles son sus puntos de riesgo y después poder buscar algún proveedor de su confianza que les pueda ayudar a contrarrestarlos, pero les va a poder dar una idea de dónde están parados y dónde funcionan. No está padre hablar de todo lo malo si no hablamos de soluciones. Es una solución que ya va a salir al mercado, va a ser totalmente gratuita para las empresas en Nuevo León, y van a poder usarlo indiscriminadamente, ¿va? Si tienen más dudas, contacten a la gente de marketing o de relaciones, redes sociales del CISO o de la Secretaría de Economía. Paso número dos, fortalecer. Ahorita hablábamos de evaluar y detectar y conocer dónde estamos débiles. Ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer para fortalecer esta parte, no? Y no desde la parte, recuerden, no estamos hablando desde la parte preventiva, que también nos va a funcionar para ser preventivos. Estamos hablando de la parte reactiva, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué controles voy a poner para que cuando suceda o qué voy a monitorear para darme cuenta que estoy sucediendo un ataque y que esos 200 días no sean 200 días, sean muchos menos días? A lo mejor en una semana nos podemos dar cuenta que algo no es normal, algo sale de lo que normalmente opera nuestra parte tecnológica y podamos contrarrestar esta parte tecnológica a través de una reacción, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues obviamente primero monitorear, poner controles de monitoreo o tenemos que terminar en controles de monitoreo, pero implementar controles de seguridad que sean muy efectivos, que sean alineados a lo que hacemos, pero que tampoco asfixien la operación. Los controles que asfixian la operación o que son complicados para los usuarios terminan por ser desechados porque no nos permiten hacer el core del negocio que es vender. Entonces busquemos controles que sean fáciles de usar y que vayan alineados a lo que queremos lograr. Algo muy importante es proteger accesos. ¿Dónde hemos visto una falla repetitiva en las empresas que han sido atacadas? En que regularmente todo el mundo tiene acceso a todo o muchas personas tienen acceso a la parte más crítica y no hay un control de passwords, por decir, o de control de personas que pueden acceder. Hay plataformas hoy de nivel que evalúan este riesgo y te dicen cuál es el riesgo de que alguien tenga accesos, cuál es el impacto al negocio y cómo resolverlo. Si tienen dudas, pueden buscar al CISO para encontrar información al respecto, pero ya hay plataformas que evalúan nuestra infraestructura y nos dicen, oye, tienes un riesgo aquí. Israel tiene este tipo de navegación, tiene esta cantidad de accesos y si fuera comprometido tendríamos este impacto en la organización. Y entonces con eso podemos ya hacer una evaluación de qué proteger o qué quitar de permisos para poder mejorar los accesos. Y la última es reducir la superficie de ataque. De repente tenemos, la superficie de ataque es todo lo que está expuesto en nuestra plataforma digital para que sea accesible por los ciberdelincuentes. ¿Cómo la reducimos? Bueno, pues eliminando lo que no tenemos que tener ahí.
pues si no, si de repente mi servidor o mi plataforma o mi celular o mi computadora tiene funciones que no voy a usar, que no necesito y que pueden ser una vulnerabilidad por el simple hecho de existir, pues eliminémosla. Las borramos, las quitamos, las reconfiguramos. Ahí que ocupamos un técnico, un experto en ciberseguridad que venga a decirnos qué no se va a usar y poderlo eliminar. Que hemos encontrado en el medio que a veces llegan proveedores de páginas web o proveedores de RPs y dan de alta la plataforma, pero no limitan lo que no se usa. Y luego tenemos conexiones de tipo API que no se requieren para nada, pero que están disponibles. Y el ciberdelincuente, cuando hace un barrido del tipo de vulnerabilidades, puede encontrarlas y explotarlas. Entonces, fortalecer es hacer que mi infraestructura sea más preparada para este tipo de ataques. Viene desde la parte preventiva, pero también de la parte activa. Porque cuando yo detecto que tengo abierto y que tengo disponible, entonces pongo los controles o pongo el monitoreo adecuado para poderlo aprovechar, ¿no? Hay que tener claro que todo lo que podamos montar hoy nos va a ayudar a tener que ser menos reactivo en el momento del suceso, ¿ok? Un paso más es preparar. Y esta es la parte del ya está sucediendo, es la parte del ya evalué, ya monitoreé, ya puse controles. Bueno, pero cuando va a pasar, que le llamamos incident response o una respuesta a incidentes, ¿qué va a suceder? ¿No? O sea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero desarrollar un plan con los protocolos adecuados. En uno de los ataques estábamos viendo que era un ataque de distracción. Empezaban a hacer temas tecnológicos muy claros y estaban distrayendo a la persona de TI y el ataque estaba sucediendo en las cuentas bancarias de la empresa. Entonces, ¿qué definimos en el plan? Oye, cuando estamos en un ataque, asegurémonos que las cuentas bancarias no estén comprometidas, que la persona que las tenga haga cambios de password o hable con el banco para darse cuenta que no hay una operación rara, ¿no? Cuando nos hablan al celular y nos mandan un correo diciendo, oye, tu cuenta ha sido comprometida, pues ¿qué hacemos como parte del plan? Bueno, yo ya sé que cuando me llega un correo o un mensaje SMS diciéndome que puede estar comprometida, lo que hago es hablar al banco. Es tan simple como eso. Le hablo al banco y le pregunto, oye, banco, me llegó este mensaje, pero yo hago la llamada al banco, me llegó este mensaje y quiero saber si mi cuenta fue comprometida o no. Eso es definir el plan, es cómo vamos a actuar. Paso número dos es capacitar al personal. Si mi personal entiende y puede detectar este tipo de situaciones anómalas y puede denunciarlas, declararlas o avisarnos sin que se sienta como comprometido él en su integridad, me refiero a que se sienta regañado o algo, vamos a poder lograr tener más ojos viendo la superficie de ataque. Algo que pasa a veces es que el empleado le pica el link y se da cuenta que se equivocó y no le dice a nadie, y entonces ya se orquestó un ataque y nadie nos avisó. Entonces tenemos que hacer que nuestro personal nos diga cuando comete ese tipo de errores para poder detectar lo que haga o avisar lo que hizo y poder ser contrarrestado. Y bueno, pues reducir la superficie de ataque se vuelve a ver aquí. ¿Por qué? Porque seguimos buscando cómo eliminar la brecha de ataque para evitar que esto nos explote y que puedan orquestar o puedan fructificar un ataque, ¿no? Ya vamos a acabar. Este es un tema muy corto, muy claro. Espero no generar muchas dudas. Pero bueno, la reflexión final es, la ciberresiliencia es algo que nos va a permitir mantener el negocio. Por eso es importante llevarlo a cabo. Es importante saber que esto existe, que hay metodologías, que hay formas de poder evitarlo. Y no lo dejemos como en un paso así de, o sea, ya tengo prevención, ya tengo mi firewall, mi antivirus, ya hago esto, lo otro. Bueno, ¿cómo hago para que tener este plan de ciberresiliencia que pueda funcionar? Es muy importante estar evaluando constantemente y ajustar nuestra ciberseguridad constantemente, que estemos todo el tiempo viendo que esto puede cambiar. Y todos los días nacen nuevas formas de atacar, nacen nuevos mecanismos, nuevas tecnologías. Tenemos que estar al pendiente de lo que están haciendo en el mercado porque esta es una actividad viva que tenemos que estar resolviendo todo el tiempo, ¿no? Les quiero dejar esta lámina por si alguien le quiere tomar una foto. Este es el resumen de lo que platicamos hoy. Es el tema de anticipar, resistir, responder y recuperarse. En el tema de recuperarse, ojo con los respaldos. Lo que tenemos vivo en la nube que estamos leyendo y cambiando no es un respaldo. Un respaldo es lo que ya lo bajamos, lo dejamos a un lado, lo dejamos por si recuperamos y tiene que estar desconectada de la operación para que no se pueda
contaminar de lo que estamos viviendo. Entonces, este es el tema de hoy. El tema de ciberresiliencia, vuelvo, es un tema muy fácil de digerir, muy simple de explicar. Me gustaría ver si alguien tiene dudas y si podemos resolver algunas de las preguntas que tengan. Claro que sí, vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Pueden ir levantando sus manos y hacer las preguntas. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, Este, yo tengo una pregunta que tal vez es demasiado obvia, sencilla, pero y no hablando de, digamos, de un costo, porque yo sé que, digamos, una inversión, una prevención, ¿no? Aunque las empresas lamentablemente creo que no lo vemos así, sino siempre lo vemos como un gasto, ¿no? Y lo digo porque me incluyo dentro de ese, o sea, como que siempre queremos reaccionar cuando ya sucedió, ¿no? En vez de hacerlo previo, ¿no? Que sería seguramente en la mayoría de los casos menos costoso, ¿no? Pero me imagino que tienen esquemas en donde podemos definir hasta dónde, o sea, entiendo que ustedes podrían hacer una evaluación o un diagnóstico y sobre eso decir, oye, pues tienes de 10 vulnerabilidades que podrían existir o 5, tú tienes 6, por decir algo, ¿no? Que no sé si son muchas, pocas, no tengo idea, pero digamos que ustedes de alguna forma, si me dices, oye, vale tanto y yo no quiero, no puedo, como quieran llamarlo, este, podemos hacer como como priorizar, decir, mira, es más importante que primero hagas esto, esto y esto. Hablando de que tengo 6 y te digo, oye, ¿sabes qué? Puedo invertir en 3, ¿no? Y tal vez erróneamente, ¿no? Por eso lo dije desde un principio, porque en teoría, pues tal vez tendría yo que hacer las 6, ¿no? Y probablemente el costo de las 6, si me cae una de esas, pues el costo sea de 10, no de 6, ¿no? Pero tal vez es muy obvia mi pregunta, pero entiendo que sí podemos hacer un tema de decir, oye, esto es prioritario sobre esto. claro. Sí, 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 sí entendí muy claro. Ahí te va. La respuesta es así. Cuando haces una evaluación de vulnerabilidades, lo que platicábamos al principio, definitivamente que primero se tienen que hacer las más críticas y las más críticas no son las más explotables en función tecnológica, sino las más explotables en función de la superficie de ataque. O sea, imagínate que tienes un servidor que está muy adentro de la red y que es imposible llegar a él porque tienes otras protecciones, pero está desactualizado. Pero tienes tu página web, que es la que está frontal y que tiene conexión hacia tu sistema de ventas o de administración, y esa página web tiene una vulnerabilidad mucho menos crítica que tu servidor, pero esa es la que está frontalmente en tu superficie de ataque. Entonces, lo que se recomienda es priorizar. ¿Qué priorizamos? Lo que está más frontal o lo que está más accesible por parte de un atacante, ¿no? Entonces sí se pueden hacer ese tipo de cosas. Siempre el presupuesto de ciberseguridad es limitado, no sé por qué. Entonces lo que hay que hacer es usar el presupuesto de la mejor forma y es empezar por lo más comprometible y después lo menos comprometible, pero nunca dejar de pensar que tienes todo. Ahora, el peor error es no evaluar. Porque cuando tú no evalúas y no sabes lo que está ahí, entonces tienes un problema más grave, porque el día que lo explote no vas a saber ni cómo resolverlo. Entonces, por eso el primer paso siempre es evaluar. En este caso específico, como lo comenté hace poco, sí tenemos ya soluciones para evaluación muy rápidas. El CISO tiene ya en su ecosistema gente que lo puede hacer. Y, sin embargo, más o menos en la segunda semana de mayo van a hacer el cuestionario para pymes que también lo van a poder usar de forma natural y les va a dar un norte para dónde vamos. No sé si contesté tu pregunta. Sí, 100%, muchas gracias. Gracias. Voy a leer las preguntas que están en el chat que no había visto, pero dice Alex, podemos administrar las computadoras de la empresa, pero no las personas que los empleados también usan para trabajar. ¿Cuál es el enfoque actual más efectivo para cerrar esa brecha sin caer en el trae tu dispositivo a casa, que no me acuerdo cómo se dice en inglés, inseguro sin sobrecargar al usuario? Fíjate que es una pregunta interesante, ahí te va.
Esta tecnología o este concepto de traer tu dispositivo a la empresa nace pues para dejarlos que tengan su dispositivo y no invertir en dispositivos electrónicos. Y hay tecnologías para poder, en la mayoría de los casos, sobre todo en Android, poder instalar software que administra el dispositivo en forma remota. Ahora, yo siempre he dicho en mis conferencias o en mis pláticas de ciberseguridad es que la ciberseguridad tiene tres grandes áreas de trabajo. Una es la tecnología, que es de lo que tú me estás preguntando. Se usa tecnología para evitarla, pero la tecnología puede ser corruptible y puede ser desactualizable y por lo tanto no hay que basar todo en la tecnología. Es un brazo que nos ayuda. El otro tema son procesos y procedimientos y un gran tema o una gran carencia que yo veo es que faltan procesos y procedimientos en las empresas que le digan al empleado qué puede hacer y qué no puede hacer. Hay una leyenda o hay una forma de trabajar en Estados Unidos que dice que lo que no está prohibido está permitido. De hecho, en los juicios se tiene que corroborar la culpabilidad, no la inocencia. O sea, el fiscal tiene que demostrar que es culpable y esa filosofía la tenemos de alguna manera. Entonces, lo que hay que hacer ahí es decirle a los empleados qué pueden y qué no pueden hacer y la tercera, que es la que yo creo que atacaría este punto, Alex, es el tema de capacitación. Si tus colaboradores están capacitados y saben cuáles son los riesgos y saben cuál es el impacto del riesgo al negocio y a su persona, pues vamos a poder ayudar. La tecnología va a ser alguien que va a ayudar desde el punto de facilitar o aumentar la ciberseguridad y no desde el punto de tener que controlar, que es como malamente lo hemos estado haciendo últimamente. No sé si contesté la pregunta, Alex, pero por ahí va el rollo, ¿no? Usan tecnología, pero capacitan a los empleados y generan políticas y procedimientos. Gerardo, el Business Continuity Plan es algo muy indispensable en este caso, no es muy popular porque es un seguro de vida, pero debe tener un plan de recuperación y probarlo al menos una vez al año. Sí, de hecho se debe de probar al menos 2 veces al año, pero hay un tema interesante. El Business Continuity Plan incluye temas financieros y Disaster Recovery Plan son temas tecnológicos. Nada más definan cuál quieren usar, porque en Business Continuity Plan una de las preguntas es, en caso de que tus cuentas de banco sean comprometidas, o no tengas el flujo necesario para operar, ¿cuál va a ser tu plan de contingencia? ¿Dónde vas a conseguir el dinero para seguir operando? Eso lo piden mucho las empresas cuando tienes transacciones más importantes. Sí, bring your own device. Gracias, Oscar. Jaime, gracias Israel por compartir su experiencia e Einstein en el tema de spoofing en email. ¿Qué recomiendas como medida de prevención en estos retos de IA y ataques que parecieran pasivos y muchas veces parecieran complicados detectarlos en el proceso de ataque? ¿Qué opinión de lo que de lo que se está conversando en Dark Web con IA como ROM y GPT? Fíjate que, a ver, IA. IA es un tema bastante nuevo, muy padre. Yo uso IA para muchas cosas. De hecho, toda la presentación, todos los gráficos, lo estaba diciendo a las chicas que lo hice en IA y me tardé yo creo que 1 hora, 2 horas en los gráficos. IA trae muchas aristas. Explico. ¿Cuál sería la mejor esquema de uso de IA para una empresa que tenga su propia IA? Y hoy ya hay tecnología para que tenga su propia IA, pero es caro. O sea, una inversión de IA hoy en día para tener un premio debe andar rondando los 500, $600,000. Entonces, no todas las empresas van a poder comprar su propia IA. El gran problema del IA es la filtración de datos como confidenciales de la empresa que hemos visto. De hecho, el otro día tuvimos una sesión con ChatGPT y decían, uno de los slides me llamó mucho la atención, por ahí lo voy a buscar, se lo voy a mandar. Decía, no subas a la IA lo que no quieras que sea público. O sea, a ChatGPT decían ellos. Entonces, un gran problema de IA es que los empleados suben cosas que no deben de subir y luego esa información se vuelve parte del dominio público, aunque es difícil dar específicamente con un reporte, pero esa información ya está ahí y si alguien la quiere encontrar, la va a poder encontrar. O sea, no está diseñado para que lo hagamos la gente de pie, pero los delincuentes sí lo hacen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como decía Karate Kid, regla número uno, y si no sabes qué hacer en la regla número dos, vuelve a la regla número uno. Entrenamiento al personal. ¿Por qué hacemos estos webinars? Porque queremos que el personal se entrene y entienda un poco de cómo debe de hacerle. Es aportar a la comunidad. Entonces, si tú no entrenas a tu personal, toda la tecnología que me digan va a ser complicada que funcione de forma efectiva. Si hay tecnología, yo te diría de entrada un DLP, un Data Loss Prevention, pero un Data Loss Prevention de última generación que pueda convivir con IA y pueda tener datos interesantes de cómo protegerse.
Un data loss prevention es alguien que evalúa lo que está escribiendo el usuario y determina si puede o no puede subir a la IA o a cualquier otro chat, ¿no? Entonces, data loss prevention para mí es una función rápida y sencilla para protegernos de IA. Ahora, para temas de ataques orquestados, necesitamos soluciones orquestadas para IA. Ya hay tecnología. Hoy, ¿qué está de moda? Las plataformas de ciberriesgos. Hay una plataforma de ciberriesgos que nosotros ya evaluamos, muy buena, que te permite muy rápido saber qué hacen tus empleados, cómo lo hacen, cómo los controlas, cómo cambias configuraciones y al mismo tiempo ver lo que está en la dark web y que hablan de ti de la dark web. Entonces, cuando tú evalúas todo esto y le metes IA, te puede dar ya no es la postura de ciberseguridad, sino es la postura de ciberriesgo que te va a poder decidir, ahora sí, en qué le inviertes tiempo y dinero para corregir, porque efectivamente, como decía quien habló ahorita, no puedes invertir en todo, o sea, no es rentable gastar $500,000 para resolver algo cuando sabes que el problema principal es tu empleado. Pero cuando sin nivel de ciberriesgo puedes determinar quiénes son los empleados que tienen más riesgo, entonces puedes ser mucho más selectivo y mucho más efectivo en lo que vas a invertir, en los cambios que vas a hacer. Entonces, por ahí sería mi respuesta, Jaime, no sé si estás de acuerdo, pero por Gracias. ahí Sí, creo que puede Israel, ser. dos comentarios más. Sí, bueno, uno es pregunta. Respecto a la parte de spoofing, lo que he visto, yo no soy experto en ciberseguridad, sí me fascinan los datos y tienen que ver datos con ciberseguridad. En la parte de spoofing, algo que recomiendes para ser preventivo, porque como sabemos el spoofing, o al menos lo que yo sé, es que son ataques que pueden ser pasivos y hasta que caes en dar clic en una liga, entonces se activa. ¿Cómo recomiendas prevenirlo? Ese es uno. Y dos, lo que he escuchado en algunos foros de ciberseguridad global es que estamos adaptados a protegernos de lo que conocemos, más no de lo que no conocemos. Coincido con tu comentario, o sea, lo que no evaluamos y documentamos va a ser diferente, va a ser difícil que lo podamos evaluar de lo que hacemos. Y Ujú, los ataques van cambiando todo el tiempo, ¿no? O sea, empezamos con los primeros ataques de 1970 era mete tu disco C y borra esta carpeta y reinícialo. Y ese era un ataque. ujú, Y funcionaba y la gente lo hacía, ¿no? Para el tema de spoofing, tecnología. La verdad es que hay una parte donde el humano ya no tiene la capacidad para poder determinar. Estoy hablando de nuestros colaboradores ujú. que son, digamos, y no quiero decir que no tengan capacidad, pero son administrativos, son operativos, o sea, el usuario real, ¿no? Sí. A veces pues, recibe un correo y no puede terminar, aunque lo capacitemos todos tenemos 5 minutos de distracción, ¿no? Entonces podemos pegarle algo que no le debemos haber pegado y ahí es donde nos ayuda la tecnología, porque la tecnología es la que evalúa o sea, la reacción de lo que hagamos, cómo nos puede afectar y es la que puede hacer que suceda o no algo, ¿no? El problema de la tecnología que yo veo es que o está mal configurada Ok. o le estamos pidiendo cosas de más. O sea, quiero que mi antivirus haga todo lo que tiene que hacer mi DLP, mi firewall y todo lo demás. O a los usuarios no entienden por qué y entonces les ponemos una restricción porque sabemos que hay una posibilidad de vulnerabilidad y no les explicamos cuál es y andan buscando cómo brincársela, ¿no? Por si uno de los problemas más graves que tuvimos en la pandemia era que los usuarios, o sea, los niños se van a la escuela, de la escuela a la casa a estudiar. Nadie Ujú, estábamos preparados para eso. Regularmente no todos tenemos 2 computadoras en casa o 3 computadoras en casa para que los niños puedan usarla o iPads. Y entonces el señor, el empleado trabajaba lo que podía y soltaba la computadora para que el niño se pusiera a hacer la tarea. Y entonces ujú, cuando no había un producto de tecnología en la máquina que pudiera evaluar ese tipo de trabajo, teníamos usuarios que conectaban a la VPN, trabajaban y luego se desconectaban. Trabajaba el niño, bajaba un mugrero y luego se conectaba a la VPN y nos pasaba datos, ¿no? Alguien dijo sí, más arriba sobre el Zoom y Teams y no sé qué, que por qué Jesús Morales dice que toda la práctica de red social, que se ha prohibido Teams, Zoom y todo ese rollo, más bien son posturas. Creo que todo se puede usar, pero tiene que estar bien configurado y entender los riesgos. Si yo sí, entiendo el riesgo de usar Zoom, porque Zoom es una buena plataforma y entiendo el riesgo de lo que me puede afectar, entonces si me educo, sé qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Pero si le suelto el Zoom y no le explico lo que puede pasar y no puede pasar, entonces se vuelve un riesgo, una vulnerabilidad. Entonces las ujú, compañías, a veces la técnica es cancélalo. Y no está mal. Esa es una postura. Pero yo pienso más en edúcalos. Y cuando los educas,
toman decisiones y la tecnología les ayuda. Sí, gracias. Y por último, les quiero comentar, en la pandemia presente con mis hijos, bueno, ambos son adolescentes, lo que les hacemos de analogía en el Zoom, Teams o GoToMeeting es como las llaves de la casa, ¿sí? Las llaves de la casa son tu responsabilidad y depende si sacan copias de los originales, ¿no? En este caso las ligas, cómo los compartas o no. No vas a prestar las llaves de tu casa, entonces no prestes las ligas donde tengan acceso a todo. Eso es lo que les comentábamos. Sí, con los niños específicamente, yo les digo, cuando me ha tocado platicar de eso, les digo, a ver, piensen que el niño no fue al parque. O sea, él no tuvo la experiencia de ir al parque y que le dijeras, si se acerca alguien con un dulce, no lo aceptes, no hables con extraños, no digas esto. O cuando yo estaba más, cuando era niño y llegó el teléfono a mi casa, decía a mis papás, no contestes el teléfono si no estamos en la casa. De entrada, ¿no? Para que no abras la línea de comunicación con quién sabe quién. Y si ya contestaste, pues no digas que estás solo, porque nos quedábamos solos, los papás trabajaban antes los dos. No digas que estás solo, no digas nada, ¿no? Entonces, es lo mismo con los empleados, o sea, es explicarles que siempre va a haber un ciberdelincuente que pueda obtener información, nosotros somos frágiles, ¿no? Pero bueno, Muchas gracias. Oscar, a tus órdenes. Dos versiones de Gemini, uso empresarial y uso profesional Pro. Y Gemini Enterprise, en todas las empresas tienen acceso a los datos del workplace, pero tiene un nivel de seguridad y privacidad elevado en teoría. En el personal, como dices, es preferible no usar datos personales o de identidad de las empresas. Aunque sea la versión Gemini Enterprise, al final la IA terminará sabiendo más de lo que empresas que la misma empresa. Lo leí muy rápido y sé que a lo mejor no me entendieron, pero a ver, todo lo que es digital, donde lo pongan, va en algún momento poder ser público o va a ser poder accesible. Ahora, eso no significa que no podamos usarlo, simplemente sepamos qué hacemos. O sea, si en ese caso del Pro, si yo subo el reporte de nómina de la empresa a mi Workplace y no lo configuro de forma adecuada, a lo mejor no va a ser alguien de afuera el que lo vea, sino alguien de adentro. Y se va a dar cuenta cuánto gana su compañero y eso sería algo grave en una empresa, ¿no? Y no porque pagues más o menos, simplemente porque es como confirmación confidencial. Entonces siempre hay que tener cuidado qué subimos, cómo lo subimos, bajo qué argumentos y cómo se configura, ¿no? Porque todas las plataformas tecnológicas son susceptibles a errores, sobre todo por temas de configuración o temas de usabilidad. Ese es mi punto de vista. Definitivamente que Pro es mejor que la gratis, sí, en temas de privacidad, pero pues la privacidad en algún momento va a ser violentada, sobre todo si tenemos vulnerabilidades. Creo que contesté todas las preguntas para el tema del mundial. Recomendaciones en materia de ciberseguridad cuando hay eventos y inversiones en esa magnitud. Eh, yo no soy de las personas que diga que si es bueno, dúdalo. Sin embargo, pon atención porque puede ser algo que no sea bueno. Entonces, va a haber mucha gente queriendo comprar cosas, va a haber mucha gente queriendo ofrecer cosas. Desde ahorita les digo que los boletos del mundial que están a buen precio en redes sociales, pues duden, porque puede haber, y aparte los caros también, ¿no? O sea, una vez a mí me tocó, a mí me gusta el fútbol americano, la NFL, y venía 49ers hace 2 o 3 años a México y alguien me ofreció un palco en el Estadio Azteca y estaba a precio, o sea, no estaba ni barato ni caro, estaba a precio. Pero nunca logré que la persona me diera una dirección donde irle a pagar, porque él decía, no, deposítame. Y yo, no, pues hoy te veo y ahí te lo pongo. No, es que no quiero efectivo, no hay problema, voy, te veo y te transfiero, pero te quiero ver, quiero saber dónde te voy a encontrar. Entonces terminó donde me dice, bueno, mira, para que te dé cita, dame 5,000 pesos. Y ahí murió la conversión porque el fraude eran esos 5,000 pesos, o sea, no quería los 90 o los 50, quería 5,000 pesos y era su fraude, su forma de fraude, ¿no? Entonces tengamos cuidado con lo que compramos en internet, pero con el mundial tengamos cuidado con lo que nos ofrecen. Boletos, accesos, no sé, cosas de colección. Nomás tengamos cuidado y busquemos métodos que podamos corroborar que la persona es real. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias a todos y qué bueno que se conectaron. Muchísimas gracias, Israel. La verdad que todo lo que nos has compartido ha sido muy valioso para nosotros y creo que para todos los que estamos conectados. Le voy a ceder la palabra a la ingeniera Ángeles Vela. Adelante, Ángeles. Gracias, Cindy, y muchas felicidades, Israel, por esta ponencia. La verdad es que nos dejó mucho conocimiento y sobre todo, pues todo el warning que debemos de tener en estos temas para proteger a nuestras organizaciones.
Y bueno, CISOF Monterrey, el Clúster de Innovación en Tecnologías Digitales, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Israel Peralta por su destacada participación como expositor en el webinar del Comité de Ciberseguridad, abordando la visión 2026 en temas de resiliencia. Para esta área y bueno, resiliencia en en la seguridad de la información. A 28 de abril del 2026 otorgamos este reconocimiento a nuestro expositor del día de hoy. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias, Ángeles. Tenemos aquí otros avisos. Les recordamos que la opinión de ustedes es sumamente importante para que nos evalúen, para que sepamos también qué otros temas les gustaría poner en el comité, en este comité tan importante por los temas que ustedes ya escucharon. Entonces les pedimos que nos evalúen, por favor. Se toman un minutito nada más en hacerlo. Aquí está el QR. Les pedimos que nos lo hagan antes de retirarse. Adelante, por favor. También tenemos próximos eventos. Queremos invitarlos a, por favor, adelante. El día de mañana tenemos este webinar sobre la sostenibilidad y compliance que estamos organizándolo con nuestro convenio de la Cámara del Pacífico. Ustedes saben que la Cámara está ubicada en 6 países, incluyendo México, Perú, Ecuador, Chile, Panamá y Colombia. Entonces, no se lo pierdan porque vamos a tener presencia en todos estos países. Es el día de mañana en punto de las 9. Por favor, aquí está el registro. Adelante. Adelante, por favor. También vamos a tener el día 30, el jueves, en punto de las 11 de la mañana, una sesión para explicar estos fondos que tiene el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León, entre ellos el Estímulo al Emprendimiento 2026, el FONLIN 2026 y los retos de innovación PIT. Estos tres están muy aplicados o aplicables para que ustedes puedan participar en ellos. Entonces, no se los pierdan, por favor. Les vamos a dar seguimiento a las empresas del CSoft que entren en estos fondos. Adelante, por favor. Y bueno, también invitarlos desde ya al comité de Geotech. El título es Bioingeniería de IA para el desarrollo de nuevas tecnologías. Obviamente esto en el área de salud. Va a ser el día 14 de mayo en punto de las 10 de la mañana en modalidad virtual. Están todos ustedes invitados. Adelante. Y seguimos con nuestro proyecto de Coursera. La verdad es que nos ha ido súper bien las empresas que han entrado. Ya estamos en el segundo bloque. Finaliza o se cierra este segundo bloque este jueves. No te quedes fuera. La verdad es una forma súper económica de poder capacitar con certificaciones internacionales a todo tu equipo. Acuérdense que dentro de esta modalidad que tenemos con el clúster, una misma persona de una misma licencia, perdón, puede estar utilizada o capacitada para todo tu equipo. Entonces es una forma que nosotros hemos encontrado de capacitar 24/7 con un nivel muy alto y guiados obviamente por nosotros, por el equipo del CISOF para que cumplas tus objetivos de capacitación en este 2026. Adelante, por favor. Bueno, también vamos a tener el día de hoy, es la rueda de prensa y vamos a tener el 27 de mayo este premio a la innovación. Aplica con tu proyecto, mételo en esta convocatoria. Tenemos hasta el 11 de mayo para incluirlo. Aquí vamos a dejar la convocatoria y también cualquier duda que tengan, estamos a la orden, el equipo del CISOF. También los invitamos este 27 de mayo a la Asamblea 2026 de Siemens. No se queden fuera, estamos nosotros trabajando junto con ellos para que tengamos esta oportunidad de conocer de primera mano las innovaciones que se están realizando a través de aplicaciones tecnológicas por parte de Siemens. Esto es en la Ciudad de México. Y finalmente,
para cerrar con broche de oro, recordarles que el próximo 29 de octubre vamos a llevar a cabo nuestro evento insignia, el Soft 2026. Si están interesados en patrocinar, por favor, escríbanos de inmediato porque estamos ya por cerrar la agenda. Y bueno, pues es un escaparate, ustedes saben, muy importante en todo el norte de México para temas de tecnología. Si ustedes están deseando fortalecer su presencia en el área de tecnología, esta es la gran oportunidad. Aquí están poniendo toda la información. Adelante, por favor. Bueno, y finalmente muchas gracias. Te cedo la palabra, Andy, para que hagan el cierre. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias, Israel Peralta, por compartir esta información que tú tienes de primera voz. Y los esperamos también, invitarlos a participar en nuestro comité de ciberseguridad. Aquí está el correo a donde ustedes tienen que escribirnos, próximos a tener el lanzamiento de este autodiagnóstico enfocado a las pymes, pero simplemente va a ser un escaparate para todas estas empresas de ciberseguridad que pueden apoyar al ecosistema de Nuevo León. Y te cedo la palabra, Andy, para que hagamos el cierre. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron en esta sesión del mes de abril. Muchísimas gracias, Ángeles. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Les pedimos que estén muy atentos para los próximos comités, los cuales se están realizando los últimos días de cada mes. Gracias a todos y nos vemos en el próximo comité. Gracias, nos vemos.